Hello. A ver, ejercicio 25. Nos dan dos gases. Por un lado tenemos el hidrógeno y por el otro lado el NH3. Nosotros, en principio, siempre usamos la ecuación de P por V igual a N por R por T. Acordaros, pavo, no te rayes, ¿vale? Porque consideramos que el comportamiento de todos los gases es un comportamiento ideal, ¿vale? Funcionan siempre de manera correcta y aceptable. Y siempre que calcule y tenga varios datos, voy a obtener el siguiente dato que quiero tener. Por ejemplo, si conozco la presión y el volumen, voy a conocer en este caso la temperatura a la que va a estar sometido el gas, siempre y cuando aplique esa fórmula. Pero en la realidad, solo el dióxido de carbono se comporta como esa ecuación. Para eso, Van der Waals diseñó una tabla en la que introdujo dos factores, que son la letra A y la letra B, y diseñó una nueva fórmula de la ecuación de los gases ideales, como podéis ver aquí. ¿Vale? En este caso, esta ecuación es la que nosotros tenemos que tener en cuenta para calcular, en este caso, la presión o el volumen o la temperatura que nos manden calcular. Entonces, en el enunciado nos dan un montón de datos, entre ellos los valores de A y de B para ese gas en concreto y los valores de A y de B para, en este caso, el amoníaco. Y nos preguntan qué presión va a estar sometida, en este caso, el hidrógeno, y a qué presión va a estar sometido el amoníaco. Y en los libros, aunque os dicen que comparéis una presión con respecto a la otra, en el enunciado, en el solucionario, os dan la relación que hay entre la presión del hidrógeno y del amoníaco. ¿Sí? Vamos a hacerlo despacito. ¿En qué consiste este ejercicio? En calcular la presión tanto que se ejerce con el hidrógeno como que la que se ejerce con el amoníaco. Y para eso tenemos que usar esa ecuación. Simplemente lo único que tenéis que hacer es sustituir esos datos que os dan en la tabla del enunciado en la ecuación esta y calcular el valor de P. La dificultad de este ejercicio no está en hacerlo, porque lo que vale A lo tenemos y lo sustituimos. Lo que vale N lo tenemos y lo sustituimos. Lo que vale V lo sustituimos. ¿Sí? No es difícil hacer esto. Lo difícil está resolverlo con la calculadora y que despejéis correctamente. Así que intentar calcularlo y os tiene que dar exactamente que la presión que va a ejercer el hidrógeno en esas condiciones es de 2,464 atmósferas. Si realizáis el mismo cálculo, ¿vale? La misma ecuación, pero con los valores de A y de B diferentes, fijaros qué diferentes son, ¿eh? No se parecen absolutamente en nada. En este caso, obtenemos como resultado una presión muy parecida a la de este. ¿Os dais cuenta? Teniendo un gas al mismo número de moles, con el mismo volumen, el mismo número de moles y la misma temperatura, sí, los factores son completamente distintos, pero el valor de la presión prácticamente es el mismo. Entonces, Van der Waals lo hizo para calcular y que los valores experimentales no se desviaran tanto como lo hacían. Pero en la realidad, si os fijáis, prácticamente dan un valor igual, ¿sí? Entonces, en vuestro libro, lo que os dicen es que calculéis la relación entre la presión del hidrógeno y la presión del amoníaco. Simplemente dividís un resultado entre el otro y ya os va a dar este valor. Si os fijáis, simplemente lo que quiere decir esto es que la presión del hidrógeno y la presión que va a ejercer el amoníaco en las mismas condiciones de temperatura y con el mismo número de moles, ¿vale? Ocupando un recipiente del mismo volumen va a ser prácticamente el mismo, ¿vale? Porque 1,015 es prácticamente 1, ¿sí? ¿A qué no es complicado? Bien, seguimos.